caja del sombrero de Mandrake. Cualquier persona podría establecer doctrinas. Opiniones de la Excelente, estamos partiendo nuevamente, ¿cierto? Como siempre, contentos de estar acá y les decimos a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén o a la hora que nos estén viendo. Vamos hoy día con nuestra segunda parte de este extraordinario capítulo. Venimos un poquito largo, un poquito largo, pero están en dos partes. Sí, fue necesario, pero es extraordinario, no puede ver este sin ver el anterior. Vea la primera parte, porque es necesario. Nosotros ya estamos listos, como siempre, nuestro buen café para el frío, ¿cierto? Estamos ya acompañados siempre de lo mejor, preparados. Con nuestro nuevo integrante. ¡Oh, tienes razón! Yo no, mire, no puedo presentar no te puedo presentar, menos mal que lo dijiste. Si no, presentamos a nuestro compañero que desde el primer capítulo ha estado con nosotros, oculto. A lo mejor algunos se han dado cuenta, pero no todos. ¿Ya? Queremos presentarle a nuestro buen amigo Black Panther. Aquí está. Nos ha acompañado desde el primer capítulo. Tenemos otros amigos más que quieren participar, los vamos a invitar a lo mejor en el próximo capítulo, para que lo conozcan, pero nuestro buen amigo Black Panther ha estado fiel ahí con nosotros igual. Ya se convirtió Black Panther. Ya. Exacto, Ahora es White Panther. Le llegó la buena nueva. Le llegó la buena nueva, sí, ahora va a ser Pantera Blanca. Pantera Blanca. Así que ahí está nuestro amigo Black Panther. Pero como siempre, no podemos partir este episodio sin presentarles a mi buen amigo por acá, mi compañero de estudio, aquí en el estudio número 1. Mi compañero Angel. ¿Cómo está Angel? Bien, ¿Cómo bien, estamos? Bien. No, así en realidad motivado para esta segunda parte. Eso. El tema es muy interesante, muy bueno, fundamental, así que prepárense ahí donde estén, dispongan su tiempo para que puedan acompañarnos en estos nuevos capítulos. Eso. Así que vaya, póngase cómodo, ¿cierto? Prepárese su cafecito, su jugo, su agüita, lo que le guste. Tírese en el sillón, relájese y prepárese para escuchar lo que vamos a decir, ¿ya? Porque esto comienza así. ¿Existe, empíricamente hablando, algo que nos pueda decir fuera de las escrituras, que nos muestre que esto es real? Se lo contamos. Esto parte a principios del siglo XX, 1911 para ser preciso, ¿cierto? Un hombre que tal vez su nombre no es familiar para nadie, ¿cierto? Como no lo era para nosotros tampoco, hasta hace algún tiempo, hasta hace algunas semanas atrás, ¿cierto? Un bioquímico llamado Casimir Funk, ¿ya? Y más tarde, en 1913, Marcos Guggenheim, otro bioquímico también especialista en neurotransmisores, ¿ya? Dieron inicio a lo que sería el descubrimiento de lo que en ese momento se llamó levodopa o L-dopa, ¿ya? Que al ir evolucionando con los años, ya más tarde, aproximadamente en los años 60, la comunidad científica reconocería como un neurotransmisor, me fui para la electrónica, nada que ver, un neurotransmisor, ¿ya? Clave, ojo con esto, clave en el ser humano, llamado dopamina. Oye, sí, ese nombre igual está, ahora actualmente está como bien de moda, ¿eh? Sí, está bien de moda. Hablando harto. Sí, exactamente. Y se está hablando harto para otros fines. Y por la importancia que tiene. Por la importancia que tiene. Sí. Y se le está dando para otros fines también. Entonces,
Nosotros necesitamos esto que se está haciendo para otros fines, rescatarlo para darle veracidad y más peso a las escrituras. No es que las escrituras necesitan más peso, no, pero para darle más veracidad en el corazón duro de los hombres. En el corazón duro de los hombres. Exactamente. ¿Se fija? La dopamina. Y de ahí en adelante, desde los años 60 en adelante, comenzó todo un revuelo, una revolución, una locura. Sí, muchas especialidades, muchos especialistas importantes en su área, cabezones en su área, como me gusta decir a mí, tipos cabezones en su área, como en la neurociencia, la psiquiatría, neurología, farmacología, endocrinología, psicología, ¿ya? Comenzaron, vamos a traer un psicólogo un día aquí al programa. Sería ideal. ¿Sí? Vamos a traer un psicólogo. Sí, para abordar este tema a lo mejor y otros más. Y consultarle algunas cosas más. Claro, sí. Excelente idea. Sí. ¿Ya? Vamos a traerlo. Así que pronto se nos viene. Y estas especialidades, después se fueron sumando muchas otras, pero comenzaron a estudiar y a hacer cada vez aportes más importantes, más profundos sobre este pequeño amigo, y digo pequeño porque es microscópico, ¿cierto? Este pequeño amigo, físicamente microscópico, ¿cierto? En su función crucial y vital, ojo con eso, ¿para quién? Para el ser humano, para nosotros, ¿ya? Para cada uno de nosotros. ¿Te fijas? Ahora, ¿cómo así? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Bueno, en palabras muy simples vamos a tratar de explicarlo, ¿cierto? Claro, sí. Con palabras muy simples. En lo que entendemos nosotros. Claro, con palabras muy simples. Vamos a tratar de hacerlo bien simple, ¿ya? Porque obviamente hay mucha tecnicismo, mucha terminología que de repente, a lo mejor que nosotros que leímos harto, la podemos más o menos cachar de qué está hablando, Claro. Pero la idea es que podamos entender más o menos con cosas simples, de una manera sencilla, para dónde va todo esto, para que nos puedan seguir a dónde queremos llegar, ¿ya? Nuestro cerebro, todos sabemos que es una masa, una cosa bien compleja, ¿ya? Tal vez es el órgano más complejo del cuerpo, no lo sé. Quizá, porque es tiene funciones eléctricas, químicas, es una locura. Como el controlador de todo el cuerpo. Exactamente. Y tiene distintas partes. Y entre otras, hay 3 partes fundamentales en esto de lo que es la dopamina y de todos los trabajos que se han venido haciendo por años y décadas ya a esta altura, ¿ya? Y yo creo que nosotros somos privilegiados de vivir en esta época, a pesar de que la cosa está mal, pero esto han avanzado tantas cosas que nos ha permitido ser testigos de cómo todas estas cosas, sin decirlo, es como cuando dicen, dime sin decir, claro. que Dios está aquí. Que Dios está aquí, Dios te ama. Exactamente. Dime sin decirlo. Bueno, esto es una de ellas. Sí. Hay 3 partes cruciales del cerebro humano, que son la sustancia negra, el BTA y el hipotálamo, ¿ya? Que son las que producen dopamina en el cerebro para nuestro cuerpo. ¿Te fijas? Cada una de ellas tiene una función, obviamente, como cada parte del cuerpo, pero estas se necesitan mutuamente y trabajan mutuamente también para un funcionamiento y un bien más grande, óptimo y más grande de lo que hacen en forma individual. Claro. ¿Te fijas? Es como cuando uno hace la comparativa con el cuerpo de la iglesia. Todos somos parte del cuerpo de la iglesia, yo soy parte del cuerpo, pero mi labor y mi propósito es, como cuerpo, como parte del cuerpo, es para algo más grande que yo mismo, ¿cierto? Exacto. Que mí mismo y que mis necesidades y todo eso, ¿ya? Hace una función más grande. Ahora vamos a hacer una comparativa para que se entienda. Vamos a comparar cada una de estas sustancias, de estas partes del cuerpo, ¿cierto? Como pequeñas fábricas, ¿ya? Todos conocen el concepto fábrica, donde se fabrican cosas, ¿ya? Una fábrica que fabrica cosas, valga la redundancia. La sustancia negra es la fábrica que fabrica el movimiento del cuerpo humano, ¿ya? Se encarga de que el cuerpo humano se mueva como tú quieres, ¿cierto? Como tú necesitas, y que lo haga con fluidez, ¿ya? Cuando hay alteraciones en esta fábrica, o cuando esta fábrica no está trabajando en óptimas condiciones, y está alterada la generación de dopamina de esta fábrica, hay problemas en el cuerpo, ¿ya?
O sea, el Parkinson, por ejemplo, es netamente directamente afectación de esto. Exactamente, ya, de la sustancia negra. Es como cuerpo, o sea, movimiento involuntario. Movimiento involuntario, cuando tú no puedes controlar tu cuerpo o cuando de repente tienes alguna afectación en el cuerpo, que te pasa algo que es involuntario, ¿te fijas? O tienes algo, por ejemplo, a mí una vez me dio una cosa que yo, no sé, no me podía mover, ¿cachai? Me costaba mover un brazo, entonces ya, todas esas son de alguna manera afectaciones de eso, porque son las que permiten que tu cuerpo se mueva con fluidez y como debe, ¿cierto? Sin siquiera la necesidad de que tú se lo digas, porque tú no piensas en mover tu brazo para moverlo, el brazo se mueve con fluidez. Sí. Ya, eso lo hace esta parte del cerebro, hace que funcione bien. Muy bien. Es la fábrica del movimiento. El VTA es la fábrica de la recompensa y de las ganas. ¿Cachai? Recompensa y fabrica la recompensa y las ganas. Cuando tú haces algo que te gusta, ¿cierto? Esta fábrica te genera ese gustito, ese placer, sí. De que eso es bueno, que te gusta. Como yo cuando ando en moto. Claro. Cuando tú andas en moto, el VTA está generando dopamina. Claro. ¿Cachai? Porque es algo que te gusta y es algo que el VTA lo disfruta, genera dopamina y te dice que quieres hacerlo de nuevo. Sí. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, cuando tú haces algo que te gusta... lleno de VTA. Claro, tu VTA está, pero trabajando extraordinario. Todos los días que andan en moto. Exactamente. Claro, es un súper buen ejemplo. ¿Cachai? Es el que le dice a tu cuerpo, bien hecho. Claro. Estuvo bueno, eso estuvo bueno. ¿Cachai? Una tipo de aprobación. Claro, una aprobación y es una recompensa y te dan ganas de volver a hacerlo. ¿Ya? De volver a hacerlo porque te generó placer. Claro. Te generó un bienestar que fue bueno, obviamente, para ti. Así que genera algo. Eso genera dopamina y mantiene tu cuerpo bien. O sea, el hecho de que tú quieras volver a andar en moto y disfrutes andar en moto significa que estás generando un bienestar en ti. Sí. Porque tú te alegras, andáis bien, te fijas. Lo más probable es que en algún momento te olvidáis de los problemas, sí, ¿cachai? Te desestresáis, se te van esas cosas. Eso lo hace el VTA por medio de la dopamina que genera. ¿Te fijas? Es algo súper bueno. Y es también la causante de que nosotros estemos motivados para alcanzar metas. ¿Te fijas? Para lograr tus metas. ¿Te fijas? Y después tenemos el hipotálamo, que es la fábrica de hormonas. Y del control de hormonas, ¿ya? Control de hormonas. O sea, produce dopamina para el control de hormonas en el cuerpo. O sea, es la que estabiliza el cuánto producir, cuándo hacerlo, cuándo parar, ¿te fijas? En cuanto a las hormonas, ¿ya? Las hormonas son bien influenciables en nosotros, ¿te fijas? Todas las que vamos generando. Entonces, está involucrado con las emociones, con la memoria, ¿ya? Y esta está conectada con la fábrica anterior de recompensa. ¿Para qué? Para soporte vital. ¿Te fijas? Son las que, trabajando en conjunto, le dicen a tu cuerpo cuáles son las cosas necesarias para que tú puedas subsistir como ser humano. O sea, en el fondo, son las que nos ayudan como especie a seguir subsistiendo. La que le dice a la especie humana, ¿te fijas? Sin decirlo, porque no es que tú digas, tengo que respirar, ¿cachai? Para morirme, para no morirme. Tengo que alimentarme para no morirme. No, tú no andas pensando en eso. No. ¿Te fijas? Pero es involuntario. ¿Por qué es involuntario? Porque el cerebro está trabajando en eso. Claro. ¿Te fijas? O sea, mantienen esa motivación natural por las cosas que son de soporte vital para nuestra vida. ¿Te fijas? Para que funcionen de forma natural. Claro. Sin que tengas que, voy a poner una alarma para respirar. ¿Cachai? Claro. ¿Te fijas? Sí, sino que lo hace y te mantiene vivo. De hecho sí, hay una enfermedad que, por ejemplo, el Alzheimer, creo que después ya no... Claro. Tienes la capacidad afectando... de como, digamos, de decir, tengo que comer, no comes, como claro. Se olvidan de comer. De hecho, si tú analizas el Alzheimer, te vas dando cuenta que las últimas cosas que tu cerebro olvida son las vitales. Comer, respirar. Sí, porque después ya de ahí no... Claro. O sea, es como que tú dices que es como que tu cerebro pelea hasta el final con por las cosas que son vitales de vida. Vital, digamos, exactamente. De hecho, hay estudios. Yo una vez tuve la oportunidad de participar en una charla, la primera vez en mi vida que escuché dopamina, hace muchos años atrás, la oportunidad de estar en una charla donde un psicólogo habló de esto.
en persona, no la vi por internet, ya estuve ahí sentado en el auditorio escuchando la charla. Yo quedé boca abierta, obviamente. Y hay estudios que muestran, ¿te has fijado tú que se suele mostrar o representar siempre, como en las películas, ponte tú, que cuando la persona está como en casos de vida o muerte, ¿cachai? O en una experiencia media donde tu vida está como en riesgo, como que te muestran como que la persona, como que de pronto todo empieza como en cámara lenta, ¿cachai? Como que pierdes como la noción de lo que está pasando y se te tapan los oídos. A veces las películas como que lo expresan así. Y el hombre explicaba que eso literalmente pasa. Ajá. Y es justamente esto, que es tu cerebro bloqueando todas las cosas que son innecesarias en ese momento. ¿Cachai? Para que toda tu atención esté en las cosas que son vitales para ese momento. Entonces, tú, claro, y literalmente explicaba el hombre, tú llegas a sentir que todo es cámara lenta. ¿Cachai? Que todo pasa en cámara lenta, ¿para qué? Para que tu sistema de soporte vital esté atento a todas las cosas que necesitas para seguir viviendo en ese momento. ¿Cachai? Entonces, es literal así. Claro, por eso, por ejemplo, igual después como que pasa como la adrenalina y todo. Claro, también son reacciones y es un tema fascinante en realidad. El cuerpo humano como funciona solo, sin... El cuerpo humano es extraordinario. O sea, cuando uno analiza... Claro, cuando tú analizas el cuerpo hummo, tú dices... Dios, impresionante. El jefe está detrás de esto. No pudo no haber estado, no puede no haber el jefe detrás de esto. Sí, ¿te fijas? Entonces, como una pequeña definición, a lo mejor, no es una definición así formal tal vez, pero como una pequeña definición para sintetizar un poco esto, de estos tres amigos que estamos hablando hoy día, podríamos decir que la sustancia negra, el VTA y el hipotálamo son estructuras clave en la producción y regulación de dopamina, afectando múltiples sistemas del cuerpo humano. ¿A qué nos referimos por múltiples sistemas del cuerpo humano? Literalmente, Angel, a todo lo que somos como cuerpo biológicamente hablando. Literalmente a todo lo que forma parte de nuestra estructura corporal. No sé qué otros términos usar para explicar. Todo lo que somos. Todo lo que somos. La dopamina está involucrada y afecta literalmente todo lo que somos como seres humanos, como personas. El sistema nervioso, sistema motor, ganglios basales, ¿te fijas? Sistema de recompensa, regulación de emociones, el aprendizaje, la toma de decisiones, la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿ya? La actividad de las amígdalas, la corteza prefrontal, ¿ya? El sistema endocrino, la regulación hormonal, cortisol, hormonas sexuales, ciclo del sueño y la vigilia, ¿se fija? La producción de melatonina en el cuerpo, ¿ya? El sistema cardiovascular, ¿ya? La presión arterial, el vasodilatador, frecuencia cardíaca, sistema nervioso autónomo, ¿ya? Sistema digestivo, imagínate hasta el sistema digestivo, la sensación de hambre, de saciedad, toda la parte de los intestinos, el funcionamiento digestivo, ¿ya? El sistema inmunológico o inmunólogo, ¿cierto? Respuestas inflamatorias, sistema reproductivo, deseo sexual, la fertilidad, ¿te fijas? Entonces, todo lo que somos, la motivación, el impulso, el movimiento, la coordinación, los estados de ánimo, la regulación de las emociones, ¿ya? La atención, la concentración, el aprendizaje, la memoria, todas, o sea, tú te das cuenta que todo lo que somos, sí, ¿ya? A mí me impresionó cuando empezamos a escudriñar un poquito más de dónde afecta la dopamina, y hoy realmente es impresionante que ella afecta en todo el cuerpo humano. En todo el cuerpo. Es literalmente una locura. Sí. Literalmente como ¿sí? Literalmente, y controla y te ayuda a regular, ¿cachai? Y es la que permite que todo esto que hemos dicho, ¿ya? Resumidamente, funcione bien y funcione en equilibrio. O sea, podríamos decir que nuestro amiguito, nuestro pequeño amigo, la dopamina, ¿ya? Es la que ayuda a que
todo lo que somos, biológicamente, físicamente, emocionalmente, mentalmente, como seres humanos, ande bien, se regule, ¿ya? Ande equilibrado. ¿Te fijas? Entonces, siguiendo el ejemplo de una fábrica, como lo que hablábamos, las fábricas necesitan ciertas cosas para fabricar cosas, para fabricar algo. Claro. ¿Cierto? Necesitan una fábrica tiene, digamos, como son los productos de fabricación directa. Exactamente. Necesita esas como herramientas, no sé cómo le podíamos llamar. Es como la materia prima. Claro, exactamente. Materia prima. Entonces, estas fábricas necesitan 3 cosas puntuales. Ladrillos, ¿ya? Vamos a llamarle ladrillos como vamos a pensar en el ejemplo de una fábrica que construye una casa, por ejemplo, algo. Claro. Ladrillos para construir. Sí, pues. Esos ladrillos, de acuerdo a lo que dicen todos los estudios, vendrían siendo sustancias que son, por ejemplo, aminoácidos llamados tirosina, que los podemos encontrar en alimentos ricos en proteína. ¿Ya? Ahí pillamos estos ladrillos que se llaman tirosina, que son aminoácidos. ¿Ya? Aparte de ladrillos, para construir necesita herramientas para poder trabajar los ladrillos, para poder trabajar con ladrillos. Estas herramientas vendrían siendo las enzimas, que son proteínas que aceleran ya el proceso de los ladrillos, ya de los aminoácidos. Enzimas, ¿cierto? Que son proteínas. Y necesitamos ayudantes, ¿cierto? Que ayuden, valga la redundancia, a hacer la pega con estas herramientas y con estos ladrillos, que vendrían siendo, como lo dicen los estudios, le llama cofactores, ¿cierto? Que son moléculas que ayudan a las enzimas para que todo esto funcione. ¿Ya? A lo mejor esto es un poco más técnico, pero es la manera más simple que podemos explicarlo, ¿cierto? La manera más simple. Pero en el fondo quedémonos con eso. Necesitamos ladrillos, que son aminoácidos, herramientas, que son las enzimas o proteínas, y los ayudantes, que son los que van a construir, que son estos cofactores o que son moléculas, ¿ya? Para ayudar a lo anterior. Enzimas, claro. Eso es. ¿Te fijas? Ahora, eso necesita el cuerpo para poder producir dopamina, para que estas partes del cerebro fabriquen dopamina, ¿ya? Necesitan estas 3 cosas para fabricar dopamina, ¿ya? Ahora, no lo decimos nosotros, ¿cierto? No es una idea nuestra, y aquí es donde... por eso hubo harto estudio. Por eso hubo harto estudio, y queremos dejarle también, como dijimos antes, los links, ya usted puede encontrar ahí, para lo que hemos hablado hasta ahora de la dopamina, le vamos a dejar 3 estudios importantísimos, ¿ya? Para que usted, si le interesa, obviamente, ojalá que sí, pueda corroborar e interiorizarse un poco más, ¿ya? Hay un estudio de dopaminas, síntesis y liberación de receptores del sistema nervioso central. Bueno, no vamos a dar tantos detalles para no alargarnos, usted haga clic ahí en los enlaces nomás, pero uno va a ser dopamina síntesis, el otro va a ser asignación de relevancia y ganglios basales y conducta. Esos 3. Busque esos 3 títulos, están en la descripción del video y ahí van a estar los links de acceso. Para la información. ¿Cierto? Con los expertos, cabezones y científicos que trabajaron en estos estudios, así que ahí usted lo puede corroborar. ¿Ya? Son estudios de lugares importantes, no son tipos que hizo en Wikipedia, ¿cierto? No. Sí. Estamos hablando de trabajos serios que han hecho investigadores de verdad. Rincón del Vago. Claro, Rincón del Vago, claro. Había otro que monografías.com. Entonces eso es súper importante porque usted uno lo pueda ir viendo. Pero le vamos a regalar más información, porque lo pueda ver. Tenemos trabajos que han hecho ¿cómo se llaman? Neurocientíficos, ¿cierto? Que han trabajado en esto, psicólogos, expertos en neurología, en neurociencia, en salud mental, ¿ya? Como los que le vamos a mostrar. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, ¿cierto? Él también dice que la dopamina no solo se libera cuando experimentamos placer, sino también cuando lo anticipamos. ¿Te fijas? Así que ahí él habla respecto a esto, ¿ya? Lo cual no deja de ser importante, me recuerda al apóstol Pablo,
¿cierto? Cuando hablamos desde este punto de la dopamina, el apóstol Pablo cuando dice prosigo a la meta, porque la dopamina no se genera solamente en el momento de generar el gusto. En el final, en la meta, digamos. Claro, sino que cuando tú te proyectas a la meta, cuando tú en tu mente sabes, claro, tienes una meta y te motivas en el proceso, ya tu cerebro está generando dopamina. Es como cuando dicen disfruta el proceso. Exactamente. Y tiene sentido porque tú dices, te vas a la escritura y claro, Pablo dice, todo lo que tengo ya lo doy por perdido. ¿Por qué? Porque prosigo la meta, me enfoco en la meta. ¿Ya? Porque si lo vemos desde este punto de vista, el enfocarte en la meta va a generar dopamina. Y tu cuerpo funciona. De manera óptima y motivado para alcanzar esa meta. ¿Te fijas? Claro. Exactamente. O sea, Pablo estaba lleno de dopamina. Estaba, pero lleno de dopamina, su cerebro estaba, pero full. ¿Te fijas? Entonces, otra es Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra y escritora española. También es conocida por sus trabajos en salud mental, neurociencia. Había visto varios videos de ella. Sí. Sí, ella es como bien conocida, sobre todo en redes sociales y cosas así por sus trabajos. Y tiene varios libros, tiene como una serie de libros de este tipo, hablando de cosas como esta, y son fáciles de encontrar esos libros en librerías. Yo los he visto acá en librerías del centro. Sí. ¿Ya? Tiene un libro que se hizo muy popular que es Recupera tu mente, conquista tu vida. ¿Ya? Ella en su libro dice: la dopamina es una hormona muy importante en la conducta humana. Y mira, ojo con lo que dice después. Dice, diría que incluso para nuestra supervivencia como especie. Es lo que estábamos hablando recién. Sí, pues, ¿te fijas? Como súper trascendente. ¿Te das cuenta? Sí, pues. Es el neurotransmisor que se encarga del placer, pero que en niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío. En niveles inadecuados. ¿Te fijas? Por eso es la importancia de saber cómo tener los niveles correctos. Claro. ¿Te fijas? Para que funcione. Otro que le dejamos por acá, porque al que le gusta leer, ¿cierto? Le gusta buscar información, ¿cierto? Robert Sapolsky, también un neurocientífico, profesor de la Universidad de Stanford. O sea, no estamos hablando de... Son a lo mejor nombres no conocidos por nosotros, no, claro, pero son tipos en su área son súper importantes. Y han hecho aportes importantes en lo que estamos hablando hoy día, no son cualquiera. Ya investigado el papel de la dopamina ya en el comportamiento humano. ¿Te fijas? Y ahí él tiene harto trabajo, él tiene varios libros respecto al tema de la dopamina, ¿ya? Y él ha trabajado harto el tema de la dopamina y su afectación con el estrés del ser humano. ¿Ya? En su libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, él aborda este tema, ¿cierto? Del estrés, ¿ya? El metabolismo, la presión arterial, porque son todas cosas que se ven afectadas por el estrés. El metabolismo, la presión arterial, ¿te fijas? ¿Y qué papel juega la dopamina en eso? ¿Ya? En otro libro igual que se llama Compórtate, donde también aborda temas más o menos en cuanto a las decisiones del ser humano. El doctor Mark Mattson también es un neurocientífico, también reconocido por eso. En su libro La revolución del ayuno intermitente también nos habla de la importancia de la dopamina, pero lo aborda desde la regulación que tiene en el sistema nervioso. ¿Ya? Que es una de las cosas que mencionamos también atrás. Sí. Es la importancia. De hecho, yo creo que también ahí es como donde más uno pudiese... Porque actualmente en la actualidad le están poniendo harto énfasis en la dopamina en este sistema, en el sistema nervioso. Claro. Porque hay mucha gente que está con problemas de crisis de ansiedad, con, ¿cómo se llama esto? Con problemas de estrés. Y ahora están asociando la dopamina a todo eso. Obviamente la dopamina también afecta en otras áreas, con la presión arterial, ¿cierto? En el sistema digestivo, ¿cachai? Claro. Pero actualmente les han dado harto énfasis a la dopamina en lo que es todo el sistema nervioso. Claro. Claro, y mira, y es importante lo que tú dices porque lo vamos a dejar ahí como para después, cuando ya vayamos cerrando, que ya nos queda poco. La ansiedad, el estrés, la depresión y tantas situaciones de aquí, ¿cachai? Y son cosas que están en la iglesia igual. Obvio. En la iglesia llega gente. Pasa. Claro. Y pasa mucho actualmente. Exactamente. Cada vez más común. Es muy común. Sí. Y tenemos en nuestras iglesias gente con estrés,
Y no con ese estrés así de que ando cabreado, no, o sea, son realmente el estrés crónico, que claro. Que te afectan en todo tu cuerpo. Exactamente. De hecho, hay gente que te reacciona con ronchas, con muchas cosas, que hay personas que les dan crisis de pánico. Y es complicado, es súper complicado. Y para las personas es difícil vivirlo. Claro. Súper difícil vivirlo. Y más como cristianos, porque muchas veces la gente... Y eso es lo malo, porque la gente suele juzgar y a esas personas dicen, no, pero es que entonces tú no confías en Dios, claro. Entonces tú no estás como teniendo tu fe. Te estáis tirando un facto ahí, Ángel, te estáis tirando un facto importante. Entonces, resulta que, y no es así, pues no es así. Es importante no juzgar, no juzgar a la gente, porque esa persona que está pasando por esa situación de estrés crónico o de crisis de pánico o crisis de angustia, lo que menos necesita es que una persona lo juzgue y le ponga más carga a su carreta ya que va arrastrando. Exactamente. Sino que tenemos que ser, como decíamos delante, y por eso por ahí va el tema del amarnos, es ser un agente, digamos, que cambie la situación. Tratemos de hacer cambiar la situación en la vida de esa persona y no juzgar. Claro, que la iglesia cumpla su función. Que la iglesia cumpla esa palabra súper buena. Claro. Que la iglesia cumpla su función. Y para lo cual fuimos llamados, que es amarlos unos a nosotros. Como a nosotros mismos. Exactamente. ¿Y por qué te digo que te estáis tirando un facto? Porque eso pasa mucho. Juzgamos porque tienen, claro, y decimos que le falta confianza en Dios, que no tiene fe, que ya. No sé. Muchas veces, yo también lo he escuchado, o sea, es que te falta fe, es que tenés que tener fe en esto. Y la pregunta es, pero es que ¿cómo tengo fe, vos? ¿Te fijas? ¿Cómo o sea, es como que yo siempre digo esto, es como que yo vaya al médico enfermo y el médico me diga, lo que pasa es que tenés que sanarte, pues viejo. Ese es tu problema, sánate, tenés que sanarte para que estés bien, po. ¿Sí? Pero ¿cómo me sano de esta enfermedad, po? ¿Te fijas? Entonces ahí es donde decimos, es que te falta fe, es que te falta creer. Ya, pero es que yo creo que está claro que me falta eso, pero ¿cómo lo logro, po? ¿Te fijas? Si no es que yo no quiera porque no nomás, porque sí. ¿Te fijas? Están pasando cosas en mi vida, están pasando cosas en mi mente que yo no quiero que estén ahí, pero están ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Te fijas? De hecho, en varios libros hablan de la dopamina y lo importante que es en esto, en lo que es la crisis de pánico, en el estrés, la crisis de angustia, porque como estábamos viendo y como leíamos recién, afecta a todos los sistemas. Exactamente. En todo el cuerpo. Entonces, si tú tienes un nivel de dopamina que es inadecuado, como decía, al final tu calidad de vida se empieza a desmoronar. Claro. Exactamente. Y ojo, que muchas veces también, junto con lo que tú decías, cometemos otro error gravísimo, que es demonizar a la gente que está pasando por esas cosas. Sí. ¿Te fijas? Sí, no, es que este está endemoniado. Sí. Y lo agarramos, lo empezamos a liberar, a palmetear, ¿cierto? Y hacer todo un ritual. Y resulta que la solución no es esa, po. No. ¿Por qué? Porque no está endemoniado, sino que simplemente tiene una condición que realmente afecta al cuerpo, realmente afecta a la persona, y eso no es un demonio. No. ¿Te fijas? Es una condición que tiene, a lo mejor muchos no les va a gustar lo que estamos diciendo, pero es la realidad, y tenemos como iglesia que saber interactuar con esas cosas. ¿Por qué? Porque la solución es otra, sí. y no nos estamos alejando de las escrituras, no nos vamos a alejar de la escritura. La solución la tenemos en la escritura, exactamente, pero necesitamos entenderlos. Exactamente. Entonces por eso es que necesitamos entender eso, porque no todo lo que le afecta a las personas son demonios que los andan molestando. ¿Te fijas? Entonces necesitamos para saber muchas veces cómo abordarlo. Nosotros mismos los que estamos siendo agentes como digamos de precursores de lo que está ocurriendo. Exactamente, sí. Exactamente, tal como tú lo dices. ¿Te fijas? Entonces, y hay hartos hombres más que tenemos acá. Wolfram Schultz, que también habla de la dopamina y su importancia en lo que es la toma de decisiones, el sistema nervioso y la motivación. ¿Ya? David Eagleman, neurocientífico que colaboró con Daniel, ¿cómo se llamaba? Daniel Lieberman, exactamente, en su libro Dopamina. Este libro yo lo recomiendo. Sí, es un libro
extraordinario donde aborda, pero potentemente todos estos temas, Wow. ¿ya? Y realmente él aborda cómo afecta el deseo, la adicción, la creatividad, y un montón de cosas como las que estamos hablando ahora, ¿ya? Y les mencionamos a estos, hay muchos más, pero para que el que quiera meterse más en esto, Claro. introducirse, saber cómo abordarlo. Que quizás ¿ya? está afectado también porque sus Claro. niveles quizás de dopamina están muy bajos y está ocurriendo lo que estábamos mencionando anteriormente, quizás Exactamente. el sistema nervioso funcionando mal, el sistema endocrino o por ejemplo el mismo tema del movimiento de los cuerpos involuntarios, ¿cierto? Que Exactamente. no podemos controlar algunas cosas y puede ser, o sea, estamos viendo que la dopamina es como esencial en todo, entonces Claro. si quieren más información, aquí está. Aquí está, Aquí está. búsquela. Sí, Estos son podemos libros. pegar los libros son Claro. súper buenos, sí. Los links que dejamos Link. antes son estudios. Estos son libros que se pueden conseguir, así que por donde sea, la información, Hay más información. está. Exactamente, la información está ahí. Pero hasta aquí vamos bien. Claro, o sea, ¿Vamos estamos, eso, Vamos viendo una línea, ¿cierto? ¿cómo generamos? Como, claro, como lo general que se conoce, Exactamente. ¿ya? Que es importante. Yo creo que es importante que nosotros, como el liderazgo de la iglesia, también conozca estas cosas, ¿ya? Para saber cómo abordarlas, Sí. cómo tratarlas, cómo ayudar a la gente. Sí. ¿Te fijas? Y poder, como iglesia, entregarle estas cosas a la gente para Sí. poder cumplir nuestra labor también. ¿Por qué? Exacto. Porque, como dijimos, no nos alejamos de la escritura porque algunos a lo mejor pueden decir, pues eso no importa, da lo mismo, sí. Pero es importante. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios puso ahí. ¿Te fijas? Exactamente. Son cosas que Dios puso ahí en su diseño, en su modelo, y que cumplen una función. ¿Te fijas? Y que tenemos que, no es que sea una necesidad, pero es importante a lo mejor entenderlas para saber cómo abordarlas desde las escrituras. Claro. Porque si Dios las puso ahí, es por algo. Nosotros no tenemos por qué esperar que la Biblia nos hable de dopamina, de neurotransmisores, de neurociencia, ni nada de eso. La Si ya Biblia la nos- base la dijo. Claro, nos enseña los principios y los fundamentos de cómo funciona y cómo debemos comportarnos para que eso funcione. ¿Te Exacto. fijas? Y ahí es donde vamos. Ahí es donde nosotros queremos Esa llegar. es la pega que nos toca. Claro. Y eso es lo que queremos llegar ahora. Ahora actualmente estamos sabiendo cómo funciona Claro. y por qué funciona, pero lo que nosotros ya sabemos y lo sabemos desde antes es qué hacer para que eso funcione bien. Exactamente. ¿Te fijas? Ahora, hasta aquí, lo más importante que podemos rescatar es tratar de entender la relevancia que implica lo que hemos dicho. ¿ya? Sí. Que la dopamina es algo importante en el cuerpo humano Sí. y que regula, ¿cierto? Todo nuestro Casi todo. ser. Casi todo. Pero no es lo más trascendente que queremos conversar hoy día. Claro. Que queremos compartirle a la gente. Mm. ¿Cierto? Entonces, y aquí es donde ya queremos irnos de lleno a lo que vamos. Muchos estudios, sobre todo en los últimos años, las últimas décadas, de la dopamina, han concluido y han descubierto y se han dado cuenta que, aparte de lo anterior que hemos dicho, ¿cierto? De estas tres cosas que necesita el cerebro para generar dopamina, Sí. hay otra cosa que ayuda a que el cerebro genere dopamina y que es mucho más efectiva que algo que podemos encontrar en un alimento, en una herramienta o en cualquier otra cosa, ¿cierto? Que, si bien es cierto, están en la naturaleza, en los alimentos, en las proteínas, como decíamos, Sí. pero es algo mucho más efectivo, más eficiente, más poderoso, ¿ya? Para que nuestro cerebro genere dopamina y haga que nuestro cuerpo funcione bien. Y eso es algo que puede sonar hasta para muchos absurdo, ridículo, pero tiene mucha relevancia por lo que estamos hablando. Y esos son los estímulos positivos. Imagínate. Y ahí vamos, estímulo yo creo positivo. que ahí podríamos, el estímulos positivos podríamos cambiarle como un poquito así como decir el amor. El amor. Porque al final es Exactamente. eso, es eso. Vamos a llegar a eso, ¿cierto? Finalmente llegamos a eso. ¿Sí? Así de simple. Entonces, Porque si uno ama, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Yo, por ejemplo, amo a mi esposa, entonces, ¿qué hago? La elogio, le digo cosas bonitas, ¿cierto? exactamente. Todo lo positivo. Claro. Se utiliza ese lenguaje, Exactamente. ¿te fijas?
el estímulo positivo es un lenguaje de amor. ¿Te fijas? Con quien sea que tú lo tengas. Y resulta que la ciencia, a medida que avanzó en esto, descubrió que, como dices tú, todo lo que tú haces con tu esposa, lo que le dices, ¿cierto? Es el mejor precursor de dopamina para el cerebro. Las palabras de ánimo, un elogio, una muestra de cariño, buenas palabras, buenos deseos, estímulos sociales, emocionales, el apoyo verbal, la validación, son mayores desencadenantes de dopamina que cualquier otra cosa que podamos encontrar en los alimentos, en un medicamento, en una pastilla, o en proteínas, o en cosas que la misma naturaleza, o obviamente Dios, ¿cierto?, nos ha proveído por medio de la naturaleza, en la creación. ¿Te fijas? Y no lo decimos nosotros. Hay muchos estudios que se han hecho últimamente que han llegado a la conclusión de esto. Y gente, como hemos dicho, cabezona en su área, no cristiana, ¿cierto? Han hecho estudios y han llegado a estas conclusiones. Porque se han hecho los estudios, se ha hecho trabajo, se ha puesto a prueba esto y se descubrieron que esto es así. Le vamos a dejar también, igual que lo que dijimos delante, 3 estudios ya que hablan de esto, de la dopamina en función con los estímulos positivos. Van a estar los links abajo, si el que le interese puede leerlos. Algunos son más largos, otros son más cortos, ¿ya? Y los pueden encontrar, ¿ya? Un estudio... O sea que igual podríamos de cierta manera decir que al final la dopamina la genera el amor, ¿o no? Porque... Literalmente. Sí, y por eso a mí igual me fue como, wow, cuando uno, porque todo esto, como esta información, si bien es cierto comenzó hace mucho tiempo, pero ahora ha sido como un auge. Claro. Y por eso es importante que la iglesia lo sepa, que el amor debe estar por sobre todo. El amor debe estar por sobre todo. Y así también lo vemos en cómo el amor cambia el cuerpo. Te lo deja funcionando de manera óptima. Claro. Porque si al final resumimos que la dopamina, su mayor generación es todos los, digamos, como los, ¿cómo era la palabra? Los estímulos positivos. Al final eso es amar a la otra persona, ¿no? El generar estímulos positivos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Así de simple como suena. Claro. Así es. Y al final, el amar a tu prójimo le ayuda en todo en su cuerpo, en el sistema nervioso, en la regulación de su presión, del estómago, sistema digestivo. Claro. Wow, de verdad que es impresionante. Si tú empiezas a cruzar la información, te das cuenta por qué las escrituras nos insisten tanto en tratarnos bien, en pensar bien del otro, en amarnos los unos a los otros. Lo que decíamos delante, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, piensa en eso. ¿Te fijas? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Por eso es que con el nuevo pacto con Jesucristo todo se tradujo a la intención de tu corazón. ¿Te fijas? Por eso es que Jesús encontramos las escrituras antes diciendo, a ustedes se les dijo tales cosas. ¿Ya? No matarás. Claro. Pero yo les digo, ¿te fijas? Sí, que si tú, claro, que si tú piensas en tu mente, en tu corazón, ¿fijas? Tienes el pensamiento siquiera, ya estás pecando. ¿Te fijas? Porque todo se reduce a la buena intención del corazón. Y el amarnos, el amarnos los unos a los otros. ¿Te fijas? Entonces, o sea, igual uno entonces podría pensar, porque como tú decías, el tema de que muchas veces se pone como demoniza todo, ¿cierto? De que este está endemoniado porque tiene crisis de estrés o crisis de angustia y tiene demonios dentro. Al final no, o sea, la respuesta igual quizás conlleva su tiempo, pero la respuesta es sembrar amor en esa persona. Claro. Es practicar, ¿cierto? El amar en realidad, el amar a esa persona. Sí. Yo creo que ahí está como la medicina. Exactamente. Muchas de esas enfermedades que atacan a la mente normalmente son por temores, temor al futuro, la ansiedad, por ejemplo, temor a lo que va a pasar,
y tantas otras cosas, así como un sentido de pertenencia. Cuando la gente no tiene ese sentido de pertenencia, de saber quién es, de saber que qué mono pinta en este mundo, de dónde soy, a quién pertenezco, de no tener eso en tu mente, te va generando cuadros de depresión, de estrés, de angustia, ¿te fijas? Y si la iglesia le da a la gente ese sentido de pertenencia, esa seguridad por el futuro, esa paz que solo Dios puede dar, ¿te das cuenta que no necesitas agarrarlo y echarle aceite hirviendo, sino que solamente con una muestra de amor está comprobado por las escrituras y por la ciencia de que con una muestra de amor puedes ayudar a esa persona a salir de esos cuadros, a estabilizarse? Y es solamente ese reflejo del amor de Cristo, no más. Nada más que eso. ¿Te fijas? Ahora, nosotros hicimos un ejercicio con la inteligencia artificial, ¿cierto? Agarramos, más encima nos dimos la pega de agarrar toda esta información, ¿cierto? De cruzarla, de sintetizarla, tomar toda esta información, pasársela a la inteligencia artificial, no solo a una, lo hicimos con varias, siendo obviamente la ChatGPT la más utilizada, ¿cierto? Claro. La mayoría por todas las personas. Le entregamos toda esta información, lo que vimos en los estudios, lo que dicen los libros, lo que dicen los últimos estudios de la última década, ¿ya? Donde intentamos comparar los métodos de generación de dopamina, ¿cierto? Donde primero decían que habían las 3 fábricas, ¿cierto? Que necesitan proteínas, aminoácidos, enzimas y todo eso para generar dopamina. Y la otra fórmula para generar dopamina son los estímulos positivos. Entregándole toda la información a la inteligencia artificial, toda la información. Le preguntamos. Le dijimos. Entre todos los elementos que ayudan y hacen que las partes importantes del cerebro generen dopamina, como los precursores, enzimas, cofactores, etc., y los estímulos positivos, como el buen trato, buenas palabras, etc., ¿cuáles son los mayores desencadenantes para una mejor y más óptima generación de dopamina? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue fenomenal. ¿Qué respondió? Dice, es una pregunta muy interesante y la respuesta es que ambos son cruciales y se influyen mutuamente, ¿cierto? Pero actúan en diferentes niveles y con diferentes mecanismos. Sin embargo, si tuviéramos que hablar de un mayor desencadenante para una buena y sostenida generación de dopamina a largo plazo, la balanza se inclinaría hacia los estímulos positivos y un entorno enriquecedor. ¿Imaginas? Un entorno carente de estímulos positivos puede llevar a una disminución de la motivación, anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, y los problemas relacionados con la difusión dopaminérgica, incluso si los elementos básicos están presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si están todos los, digamos, como las enzimas y todo, aunque esté todo eso bien, si está eso, y no está el amor, en este caso, claro, vamos a llamarlo, no sirve de nada. Exactamente. Y se cumple la palabra que dice, si tuviera todo, si hablara todas las lenguas, si entendiera todos los misterios del universo, fija, pero no tengo amor, nada, solamente soy un fierro que mete boche. ¿Te fijas? No sirve de nada. ¿Te das cuenta que va con la palabra? ¿Te das cuenta? Sí. Y después termina diciendo, por lo tanto, aunque ambos son indispensables, los estímulos positivos juegan un papel más dinámico y regulador en la optimización de la generación de dopamina y su impacto en el bienestar y la motivación. Asegurar una buena base de precursores y cofactores es importante, pero un entorno que proporcione experiencias positivas, la iglesia, de manera regular, es un poderoso motor para una buena función dopaminérgica. ¡Wow! La inteligencia artificial se lució con esa respuesta. Sí. Extraordinario. Hay estudios comprobados, lo hemos dicho, que cosas simples ayudan al funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque generan dopamina, al equilibrio, salir a caminar, decirnos palabras bonitas, decirnos palabras de ánimo, decirte, Ángel,
bien viejo, era un buen cabro, era un... Y eso no se hace mucho, como reconocer al otro. Exactamente. Yo he tratado de aplicarlo y de verdad que hay muchas personas que, por ejemplo, no sé, me pasa en el gimnasio, que en el gimnasio nadie se reconoce nada, porque es como que todos compiten entre todos. Claro, me imagino. Y me pasa que yo, pues, generalmente cuando yo veo cambios, yo lo digo, porque uno se esfuerza un montón en ir todos los días al gimnasio, ¿cachai? Y es como un esfuerzo constante de tiempo, de dedicación, de esfuerzo físico, y el ver los cambios, para uno es medio difícil cuando estás todo el tiempo mirándote al espejo. Claro. Pero hay otras personas que lo notan. ¿Y qué ocurre? Que yo cuando lo noto, yo lo digo. Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Hay avanzado caleta, claro. Así, como que le reconozco varios puntos, por ejemplo, en sus avances. Y me pasó una vez que le dije, obviamente a las personas, oh, bacán, muchas gracias por notarlo, es como que les eleva también la motivación de seguir haciendo. Claro. Es un tema también, es un punto importante. Pero otro chico me dijo, oye, eso que tú haces, como que nadie lo hace, ¿sí? De verdad, que bacán que lo hagas. Mira qué bueno. Que lo hiciera. Y pasa, bueno, uno lo ve ahí en el gimnasio, no podemos decir, pero en las iglesias debiese pasar también, pues debiésemos reconocer, oye, sabes que, no sé, pues la palabra estuvo espectacular. Claro. De verdad, muchas gracias por tu dedicación, ¿no? Obviamente uno sabe que es el Espíritu Santo el que habla, pero claro. Bueno, en todo ámbito de cosas, en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debiésemos también motivarnos. Claro. ¿Por qué? Porque eso también genera motivación en cada uno, ¿cierto? En proseguir a la meta, en seguir adelante, porque todos somos personas. En seguirse esforzando. Seguirse esforzando para hacer las cosas bien, para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, ¿cierto? Y en cumplir su voluntad, en hacer su propósito, y en seguir en este camino. Seguir en este camino, porque muchas veces, como te decía al principio, hay días y días, y hay días que uno no está muy bien, y quizás esas palabras de ánimo o ese como aliento te hace volver a surgir de nuevo, exactamente, a resplandecer de nuevo. Claro, sí, pues, a retomar, a sacar la cabeza, exactamente, decir ya, seguimos. A sacudirte el polvo y seguir adelante. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces te das cuenta que es como bonito, es bonito pensar, es potente y es loco que básicamente, si lo pudiéramos resumir de alguna forma, a lo mejor hay claro que es más profundo, pero resumiéndolo así de alguna forma, en pocas palabras, lo que hace que nosotros como seres humanos, biológicamente hablando, funcionemos bien, estemos bien en todas las formas, física, emocional, mentalmente, es algo que se genera y que funciona en base al amor. ¿Te fijas? Al amarnos los unos a los otros, al demostrarnos ese amor. Y vemos al final que la esencia de Dios, que Dios es amor, está en nosotros. Viene la respuesta a la pregunta. Sí, ¿está la firma de Dios en su creación entonces? Como el código. Claro, está en su código genético de creación. Claro que sí, está. Y no lo decimos nosotros, la ciencia ya lo ha probado con esto. ¿Te fijas? Y eso es testimonio vivo, ¿cierto? Fiel al final de lo que Dios nos dice en la palabra. Exactamente. Viene a verificar, digamos, lo que dice la palabra. No es que se necesite, pero ahí está. Exactamente. Ahí está la prueba. Sí, exactamente, está ahí. Está ahí. Y fíjate que, mira, no me quiero alargar con esto, pero no solamente en el ser humano. No solamente en el ser humano. Y aquí yo puedo dejar la invitación a la gente para que lo vea, puede buscarlo, no sé, a esta altura ya no sé dónde está, pero el astrofísico Neil deGrasse, que hizo la última versión de la serie Cosmos, hay un episodio, no sé en cuál de todos, no me acuerdo cuál es, la segunda temporada parece, si no me equivoco, el capítulo 7 de la segunda temporada, ya no me acuerdo porque lo vi hace un tiempo. Enseña descubrimientos que ha hecho la ciencia en la naturaleza, en la flora y la fauna, que son comparables con la dopamina en el cuerpo humano.
pero que se llaman micelio. El micelio es una red. ¿Tú has visto la película Avatar? Sí. ¿Ya? Cuando cuentan que todo el planeta está conectado como neuronalmente por debajo, ya. Exactamente lo mismo. Le llaman la red de la Tierra, el Internet de la Tierra. Toda la fauna del mundo está conectada por especies de raíces que se llaman micelio y comparten información, se comunican entre ellos, un árbol con el otro árbol de al lado, ¿no? Y con la fauna, con los animales. ¿Para qué? Para el bienestar de ellos mismos. ¿Te fijas? Han hecho experimentos y se han dado cuenta y han descubierto que, por ejemplo, cuando un insecto está comiendo la hoja de un árbol, la está comiendo, la está masticando, el árbol, entre comillas, no es lo mismo para nosotros. Hay una reacción de dolor en ese árbol, que no es la misma nuestra, por supuesto, otro tipo de reacción, pero el árbol siente que está siendo dañado por ese insecto y el árbol envía una señal al micelio y el micelio responde de tal forma que hace que ese árbol genere sustancias tóxicas en el aire que espantan al insecto. ¿Te fijas? O sea, el micelio ayuda a cuidar el hombre. Cuando un animal en el bosque, un oso por ejemplo, está rajuñando un árbol para rascarse, para sacarle filo a sus uñas, el árbol siente ese daño, envía una señal por medio del micelio, el micelio responde y el árbol, mira qué impresionante, esto no es una locura que estoy hablando yo, esto está ahí. El árbol emite, no sé cuál es la palabra correcta, pero como que emite al aire una sustancia que atrae, pero mira, exactamente y precisamente al depredador del animal que lo está atacando, que está rajuñando el árbol. Y hace que ese depredador pelee por él, lo defienda. ¿Te fijas? Libera olores que atraen al depredador. Una cosa súper... Eso, y mucho, o sea, tú ves que eso, ya podríamos decir, no es amor, claro, no hay una manifestación, pero en cierto modo, viéndolo de otro sentido, también es algo parecido. Podríamos decir, claro, no hay sentimientos ni hay una muestra de amor así como lo conocemos nosotros, pero hay una conexión de ayuda mutua entre la flora y la fauna. Exactamente. En la naturaleza. Y hay, como eso, ahí dan muchos más ejemplos de eso. ¿Te fijas? Cuando talan un árbol en el bosque, el micelio sabe que ese árbol fue talado, ¿te fijas? Y empieza a hacer que los árboles que están alrededor envíen sus nutrientes a ese tronco de árbol que quedó después de la tala, claro, para mantenerlo todavía con vida. Por eso es que es normal que cuando tú vas a un bosque y hay un árbol talado, en el centro de repente sale un brote chiquitito, ¿te fijas? O viene un brote por aquí, claro, porque eso es porque los árboles que están alrededor empiezan a enviar sus nutrientes para que ese árbol empiece a vivir, se mantenga con vida. ¿Te fijas? Es una cosa impresionante. Entonces, el diseño de Dios está en todo, en todas las cosas, en toda la creación. Su código. Exactamente. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida cristiana, y aquí con esto ya queremos ir llegando a lo que queremos pensar. Exactamente. Como nosotros vimos en nuestro primer capítulo, la obra más grande que existe es la obra de Cristo. ¿Cierto? Lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio es lo más grande. ¿Y qué es el Evangelio? Es una buena noticia. Lo dijimos en el primer capítulo de La Puerta Angosta. Una buena noticia. Entendiendo entonces, si no ha visto el primer capítulo, vaya a verlo, para que entienda esto. Entendiendo entonces que el Evangelio, como buena noticia, es la noticia más importante y grande que cualquier ser humano puede recibir en toda su vida. ¿Cierto? Entendiendo que Dios te rescató y le puso sentido a tu vida, es el mayor estímulo positivo que puede recibir una persona en esta vida. ¿Cierto? Está siendo salvado. Está siendo salvado. Entonces, es el mayor estímulo que puedes recibir. O sea, Jesucristo y su obra es el mayor detonante de dopamina para el ser humano. Y si tú te vas a la historia de la iglesia, lo encontramos en los mismos libros de los Hechos y en la historia de la iglesia, ¿cierto? Que nosotros podemos leer por fuera de las Escrituras. Otros
autores escribieron, ¿cierto? Y dejaron cómo vivía su fe la gente en esos siglos. Sí. No sabían de dopamina, ni sabían de neurociencia, pero lo tenían claro. Tenían claro la importancia de la salvación en sus vidas, la importancia de la buena noticia. Y aunque no supieran esto de la dopamina, ni nada de eso, los efectos lo estaban viviendo y los efectos estaban viéndose. Sí. Los tipos vivían felices aunque los perseguían, vivían su vida, predicaban el evangelio. Cuando los perseguían, los metían. Las mismas escrituras dicen, los metían presos, los castigaban, los azotaban. Y seguían predicando, ¿te fijas? Y dice la palabra que se alegraban. No es tanto la meta, también el camino. El camino, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque conocían la meta. Entendían que su vida estaba en la meta, pero también el camino era... El camino lo vivían con felicidad, con motivación, a pesar de lo difícil, de las dificultades y de lo malo que podía pasarles, a pesar de que los estaban matando, ellos seguían felices, porque sabían cuál era su meta. Estaban pero inyectados de motivación, estaban pero inyectados de estímulos positivos solamente con saber que Cristo los había salvado. Exactamente. ¿Te fijas? Y se veían las consecuencias. Que su fin al final no era un fin. Exactamente. Porque el morir es ganancia. Exactamente. Decían, ¿te fijas? Entonces, nosotros que somos cristianos, ¿no debiera el mensaje de la salvación ser suficientes para nosotros para desear vivir una vida feliz, alegre y motivados por llegar a la meta a pesar de cualquier cosa que pueda pasar? Debiera ser. ¿Te fijas? Y si tenemos en nuestras iglesias frustraciones, depresiones, gente luchando con el suicidio. Dentro de la iglesia sí es una realidad, ¿te fijas? Pasa. Pero hay una cosa que ayuda a superar todas estas cosas y que no necesariamente es sacarles un demonio, porque es una realidad que existe en el ser humano. ¿Te fijas? La predicación del evangelio es nosotros cuando predicamos andamos repartiendo buenas noticias y inyectando, ¿cierto? Dopamina a la gente. Positivo. ¿Y para qué? Para que la gente pueda vivir bien su fe y su cuerpo pueda funcionar bien. Entonces, es una cosa realmente extraordinaria. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué importancia hay que la iglesia entienda esto para poder atenderlo y entregarle esto a la gente? Acuérdate que las escrituras dicen que en estos tiempos la gente tendrá comezón de oír. ¿Te fijas? Eso quiere decir que la gente tiene la necesidad de oír, ¿ya? Una buena noticia. Y si la iglesia no está entregando eso, si nosotros como líderes, como pastores, no estamos entregando, no estamos satisfaciendo ese comezón de oír de la gente, finalmente la gente termina quedándose donde lo encuentra. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿qué pasa si la gente va a la iglesia y no encuentra esto? Y lo encuentra en una farmacia, en una pastilla. Sí. Lo encuentra en un grupo de personas que hacen otro tipo de cosas para alcanzar estos estímulos. ¿Te fijas? Mira que esto entra dentro de una rama también de la teología que se está recién incursionando, que es la neuroteología. ¿Te fijas? La neuroteología busca comprender todas estas cosas porque entiende que el ser humano es un ser también, diseñado y que tiene una mente, ¿cierto? Y una conciencia que funcionan de alguna manera. Sí. ¿Te fijas? Que no son solo disparates. Entonces buscan conciliar esto. Y resulta que hay otras disciplinas que han aprovechado mucho más esta parte neuronal, ¿cierto? Y las han llevado por otros caminos. Tenemos la meditación, el yoga y todas esas disciplinas, te fijas, que te buscan llevar a alcanzar la felicidad por otros caminos. ¿Te fijas? Entonces, ¿es importante entenderlo? Sí. Porque si no la gente va a encontrar esto en otros lugares, pero en otros lugares no te van a llevar por el camino de Dios. Vas a encontrar, a lo mejor vas a encontrar el mismo resultado. A lo mejor otros de otra forma,
te van a hacer encontrar estímulos positivos que te van a ayudar, porque los estímulos positivos finalmente te van a ayudar. Claro, sí. ¿Te fijas? Claro. Van a ayudar. Pero si no son encaminados de acuerdo a las Escrituras y a la palabra de Dios, no te van a llevar al fin correcto. Al final, lo que debería ser una herramienta de bendición, te va a estar sirviendo para llevarte a otro lado. Por otro camino. Exactamente. Y es ahí la importancia de que la iglesia entienda esto. ¿Te fijas? Es ahí la importancia de que la iglesia entendamos esto. Así que hay que amarnos. Mira qué importancia. Sí, así de simple. Por eso es que al principio decíamos, este tema realmente es como un fundamento, porque así es. Nosotros como iglesia, como hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que propiciar, ¿cierto? Tratar de estar ahí con el otro, sacarnos un poquito del individualismo, ¿cierto? Y tratar de estar más presentes ahí con cada uno de las personas que están en las congregaciones donde nos congregamos. Exactamente. Y también, obviamente, con las personas que no se han congregado y que están más presentes. Claro, para que con la gente que está llegando. Sí, alcancen ahí, escuchen la buena nueva, la buena noticia. Y realmente seamos un factor de cambio en la actualidad. Exactamente. Ya que el mundo no atiende esto, por lo menos debiera funcionar dentro de la iglesia. Debiéramos atenderlo. ¿Te fijas? Y de esa forma influir en el mundo para cambiarlo. Y para que la gente llegue a la iglesia y sigan por un buen camino. Así que yo creo que hasta aquí estamos extraordinarios. Hemos llegado a la meta, a la puerta angosta del día de hoy. Así que eso, no nos extendemos más porque con esto es suficiente para poder entender lo que estamos tratando de compartir. Así que ha sido un placer, Ángel, como siempre. Un gusto poder compartir como siempre contigo estos temas. Ya nos vamos a encontrar pronto hablando otros temas tan interesantes temas como este. Bueno, sí, así que tenemos harto que compartir con la gente. Esperamos que les guste, esperemos que lo disfruten, que le den vuelta, que realmente puedan tomar las locuras que estamos hablando. Recuerden también que en Spotify también pueden vamos verlo, escuchar, porque también es el tema de que muchas veces por temas de trabajo y cosas así no puede estar todo el tiempo pegado a la pantalla, pero sí puede escucharlo con los audífonos, los capítulos anteriores, que vayan comprendiendo más o menos por dónde va todo la orientación del canal. Exacto. Y suscríbanse. Eso, por favor, ayúdanos con eso. Podemos llegar a más gente con eso. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo fraternal, cariñoso, y no se olviden, ¿cierto? Como dijimos, de siempre desearle el bien a su hermano, abrazarlo, decirle una palabra de ánimo, de aliento, porque eso va a estar haciendo mucho más de lo que nosotros creemos que está haciendo. ¿Sí? Así que muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Hasta la próxima. Exacto.